¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los queremos invitar a suscribirse a este canal. Para nosotros es súper importante. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook y también en Instagram. Nos van a encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Segunda etapa de la independencia de México, organización. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer las principales características de la segunda etapa de esta rebelión armada. Además, vamos a identificar algunos aspectos de las declaraciones de independencia de nuestro país. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Y tenemos que continuar con lo que nos habíamos quedado. Recuerde que en la primera etapa de la independencia de México, pues culmina con el fusilamiento de los líderes principales, entre ellos Miguel Hidalgo. Y entonces, con la muerte de Miguel Hidalgo, el movimiento de independencia fue encabezado ahora por dos personajes. En principio de cuentas, vamos a utilizar el nombre, vamos a hablar de Ignacio López Rayón, quien al tener estudios en leyes le dio forma jurídica y también le dio forma institucional a esta independencia de nuestro país, porque va a fundar la Junta Nacional Americana, o también conocida como la Junta de Zitácuaro. Estas juntas pues van a ser, digamos, una copia de lo que estaba pasando exactamente en España. Recordemos que en España se estaba viviendo también un proceso de liberación y fue a través de estas juntas nacionales, por ejemplo en el caso de la Junta de Cádiz. En el caso de nuestro país, lo que va a suceder es que Ignacio López Rayón pues también va a fundar una junta donde el pueblo comenzará a organizarse para liberarse, en este caso, de la corona española. A días de su formación, me estoy refiriendo de la Junta de Zitácuaro, se suma la figura de José María Morelos y Pavón, otro de los personajes importantes de esta segunda etapa de la independencia de México. En ese momento se le va a dar el nombramiento de teniente general y pues al final ocupará el cargo de jefe militar de la independencia de nuestro país. Y bueno, en este caso, dicho gobierno provisional, nos referimos en este caso a la Junta de Zitácuaro, fue atacado en varias ocasiones, obviamente, por los realistas, en este caso por el ejército de la corona española. Y bueno, estamos viendo la imagen donde estamos observando a dos de los principales líderes, en este caso Miguel Hidalgo y el caso de José María Morelos y Pavón. Los dos, pues al final se conocían desde antes de la rebelión, estudiaron en la misma escuela, nunca tuvieron un contacto directo en casos académicos, pero sí por supuesto considerar que al final Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón y también incluso el caso de Ignacio López Rayón pues van a ser miembros de la misma escuela, en este caso en el estado de Michoacán. Elementos constitucionales entonces va a ser el documento que buscó iniciar la nueva nación. En pocas palabras, este documento va a defender a la religión católica como la única religión. Esto es un aspecto importante porque va a continuar pues digamos como monopolio en el caso de nuestro país con respecto a la religión católica. La América Mexicana, que es como se le llegó a nombrar en estos primeros documentos, sería totalmente independiente de toda nación. Y también habla sobre algunos aspectos relacionados a la soberanía, donde se considera que la soberanía recae directamente en el pueblo. Estos son algunos de los bosquejos. Este primer documento, Elementos Constitucionales, redactado por Ignacio López Rayón, pues está de cierta manera iniciando, ¿no? Está proyectando una nueva nación, donde entonces en principio la religión católica tendrá esta situación de ser la única religión existente por ley en el caso de nuestro país. También se va a establecer la división de poderes, sobre todo para que exista un equilibrio y evitar abusos por parte de los monarcas.
También se prohíbe, por supuesto, la cuestión de la esclavitud, la tortura. Se va a permitir y dar absoluta libertad de imprenta, sobre todo para cuestiones académicas. Se proponía en este mismo documento de elementos constitucionales, se proponía la libertad de libertad social, que en este caso quiero decir la igualdad social. También se va a permitir la libertad de navegación, que está totalmente cortada por la corona española, aunque los Borbones permitieron un poco de acceso de algunas rutas, pero estaba súper restringido. Ya con este nacimiento como país se proponía que existiera la libertad de navegación. El problema principalmente es que había poca precisión en este documento, en esta especie de nueva constitución, y también destaca un escaso orden, ¿no? Un escaso orden en tanto a la redacción misma del documento, como también en relación al contexto social que se vivía en esa época, porque lamentablemente la corona española estaba todavía muy lejos de reconocer la independencia de nuestro país. Desde antes de su incorporación a la Junta de Zitácuaro, Morelos, José María Morelos, va a iniciar operaciones militares. Va a reunir tropas, también va a reunir municiones para enfrentar principalmente a Félix María Calleja, que pues es uno de los principales, digamos, líderes del ejército realista. Y bueno, aquí tenemos una imagen del encuentro que se va a presentar entre Morelos, ¿no?, y el caso de Miguel Hidalgo, que es uno de los eventos, digamos, donde se va a permitir y dar cuenta de quiénes eran los principales líderes de la independencia de nuestro país. En el caso de esta segunda etapa, habrá que entonces decir que la cuestión militar pues va a ser encabezada principalmente por Morelos, y que Morelos, pues va a comenzar con sus campañas militares una vez que inicia la independencia de nuestro país. Así se le conoce como las campañas militares. Y aquí pues estamos observando un mapa, ¿no?, donde nos vamos a poder distinguir, ¿no?, diferenciar las diferentes etapas en las que estuvo, digamos, liderando José María Morelos. Y veamos, por ejemplo, en el caso de la primera, que usted la está observando de color azul, que va a iniciar en el pueblo de Carácuaro, esto es en el estado de Michoacán. De ahí entonces pues comenzará a tener una cuestión de ir avanzando hacia el sur de nuestro país. Toda la costa del estado de Guerrero pues será ocupada por esta primera campaña de José María Morelos. Ya estamos observando el año 1810-1811. En el caso de la segunda campaña, ¿verdad?, la estamos observando nosotros, que inicia en la población de Chilapa. Y de ahí pues comenzará hacia el norte de nuestro país. Usted lo está observando con color verde, donde destaca por supuesto la magnífica posesión y ataque en el caso de Cuautla, ¿no? Y bueno, aquí entonces tenemos la segunda campaña, que inicia en 1811 y termina en 1812. La tercera campaña, pues usted la está observando con el número 3, y aquí está iniciando en Chautla, donde comenzará a bajar hacia el sur de nuestro país, principalmente el estado de Guerrero, como ya se dio cuenta, ¿no?, y hará algunos cambios hacia el estado de Oaxaca. En este caso, como hará algunas partes del norte, ¿verdad?, y culminará en la ciudad de Oaxaca, esto entre 1812 y 1813, donde se va a presentar lo que algunos autores llaman como la cuarta campaña. No se haga pelotas, de repente encontrará algunos documentos donde se habla de 3 campañas, 4 campañas. Aquí en este video establecemos 5 campañas con el lugar donde se origina las mismas campañas, y en el caso de esta cuarta campaña la consideramos en la ciudad de Oaxaca, y esta última, la quinta campaña, pues iniciando en el puerto de Acapulco, donde lamentablemente comenzará a tener una serie de fracasos, ¿no?, perderá algunas batallas importantes, y pues lamentablemente Morelos pues va a estar siendo hecho preso en el caso en el estado de México, en el municipio de San Cristóbal. Pero bueno, durante la jefatura de Morelos es importante destacar algunos casos de los capitanes que le estuvieron apoyando. Es también importante decir que en esa segunda etapa existe ya una mejor organización, sobre todo en el tema militar, dado que Morelos pues tenía, digamos, desarrollo importante en cuestiones bélicas,
en cuestiones de organización, ¿verdad? En el uso de armas, y que conocía sobre todo la región. Eso es un tema muy importante a considerar, porque Morelos, ¿verdad? Mestizo, de ser una persona que tenía un conocimiento importante de la región que acabamos de nosotros revisar al sur de nuestro país. Y bueno, destacan los casos de algunos capitanes como Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, también el caso, por ejemplo, de Nicolás Bravo, ¿verdad? En esa época muy joven, pero son, digamos, los capitanes principales que estuvieron interviniendo durante esas campañas militares. Habrá que decir también que existieron diferencias importantes entre Ignacio López Rayón y Morelos, y estas diferencias pues van a perjudicar, sobre todo porque Ignacio López Rayón tenía una concepción distinta de independencia. Él consideraba prácticamente que pues al final íbamos a seguir siendo gobernados por la corona española, una cosa medio extraña porque íbamos a seguir gobernados por Fernando VII, ¿no? Y pues al mismo tiempo íbamos a ser independientes, cosa que Morelos pues en este caso no estaba de acuerdo. Y bueno, acá estamos observando un mapa de la época donde con color azul usted está observando el dominio que existió durante la época que estamos revisando. Aquí está según el año de 1813. Pues aquí observamos con color azul los dominios de la corona española, lo vamos a decir así, ¿no? Perdón, los dominios, quiero decir con azul, los dominios en este caso del ejército insurgente, ¿no? De los rebeldes mexicanos. Y con color rojo, ahora sí, pues el caso de los dominios principales que tuvo la corona española. Y bueno, vamos dándole un poco de cierre a esta presentación. En este periodo se van a destacar 3 documentos, ya dijimos, es una etapa donde comienza a darse una cuestión de declaraciones de independencia, los primeros borradores de constitución, y pues reiteramos, aunque la corona española todavía no había reconocido, todavía no había terminado el movimiento, para algunos mexicanos ya éramos independientes. Y bueno, hubo 3 documentos. Por supuesto tendríamos que hablar en el caso de Sentimientos de la Nación, que es un documento personal de José María Morelos, ¿no? Donde pues prácticamente comienza ahí a dar, pues digamos, algunas propuestas de lo que deberíamos ser como nación. En el inciso B tenemos el acta solemne de declaración de independencia, una de las muchas declaraciones, ¿no?, que se presentaron durante todo el periodo de la independencia. Se habla aproximadamente de 30 diferentes declaraciones de independencia dentro de los, digamos, 11 años que duró la independencia de México. En el inciso C tenemos el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que se le conoce aquí, en el caso de nuestro país, se le conoce también como la Constitución de Apatzingán, que es pues prácticamente el documento ya formal, ¿no?, en este caso de lo que se proponía tener como país, y que las características pues ya fueron un poco anunciadas. Morelos fue a ser derrotado en Valladolid, hoy es la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, y los realistas penetraron en el sur de México, la parte que estaban ocupando los insurgentes, y quedará suspendido, quedará en stand-by un poco el movimiento. Va a ser hecho prisionero entonces Morelos y fusilado el 22 de diciembre del año de 1815 en la población de San Cristóbal, en el caso de Catepec, en el Estado de México. Va a ser fusilado de espaldas, dada la situación de ser él un párroco, pues va a ser una cuestión, pues digamos, de castigo, ¿no?, por el hecho de que él, al ser religioso, y había intervenido en esta rebelión armada. Por lo anterior le damos fin a nuestro video, agradecemos muchísimo su atención y los invitamos, reiteramos la invitación para que se suscriban a este canal, Aprendiendo en menos de 15 minutos. También tenemos nuestra página de Facebook. Cuídense mucho y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.